Hola, buenas tardes. Bueno, si la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump hubieran sido un partido de fútbol, en este momento estaríamos hablando que Rusia le ganó 3-0 a Estados Unidos en un partidazo que, sin embargo, falta todavía el resultado final, si es que tenemos en cuenta que en este caso el partido no solamente es entre dos países, sino entre tres. Teniendo en cuenta Ucrania, que es parte fundamental dentro de las conversaciones o los acuerdos a los que se tiene que llegar entre Estados Unidos y Rusia, en este caso entre Trump y Putin. Con este video entonces vamos a analizar lo que son las tres principales consecuencias o los tres principales resultados de la cumbre entre Trump y Putin que se desarrolló el pasado 15 de agosto en Alaska y que tuvo unas consecuencias muy importantes y las va a tener en los próximos días y semanas de acuerdo a lo que se termine de acordar el día de hoy en Washington entre el presidente Donald Trump y los presidentes tanto de Ucrania, Volodymyr Zelensky, junto con un equipo de presidentes de Europa que son parte de la OTAN también. Bueno, entonces analicemos en qué consiste lo que es el resultado de la cumbre entre Putin y Trump. Lo primero y lo más importante es que ya había un gol de diferencia a favor de Rusia o a favor de Putin, dado que el solo hecho con que Trump hubiera aceptado una cumbre con Putin personalmente y además en suelo estadounidense. Recordemos que Alaska es actualmente territorio que le pertenece a Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rusia le vende este territorio a Estados Unidos o posterior a la Segunda Guerra Mundial para poder mantener un equilibrio geopolítico, y de esa manera Alaska, que es un territorio el que le permite estar más cercano tanto a Estados Unidos como a Putin, a Rusia, entre ellos, pues hacen entonces la cumbre en este lugar que tiene una representación simbólica. Bien, el solo hecho que Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, hubiera aprobado esta cumbre personal entre presidentes y además en un territorio tan simbólico ya es un resultado favorable para Putin, porque rompe ese marco o ese aislamiento, ese marco aislacionista en el que había intentado desde hace 3 años Europa y la OTAN en general sostener o retener a la imagen de Putin. Y es que recordemos que, por un lado, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y, por su parte, Europa consideró que no era posible que ningún país tuviera una cumbre, por lo menos ningún país occidental o ningún país que valorara la democracia de acuerdo a los valores o a las consideraciones que tiene Estados Unidos y la OTAN. Ningún país de este corte entonces podía tener una cumbre o una reunión con Rusia en cabeza de Vladimir Putin. De esa manera, la primera gran victoria de Putin es haber realizado una cumbre con Trump en territorio estadounidense, y esto le cae muy mal a Europa porque deja entonces esa posición de aislacionismo o de aislamiento que buscaban sostener contra Putin pues a un lado. El segundo aspecto importante para llamar la atención son los acuerdos alcanzados en la cumbre propiamente, y es que la cumbre se desarrolla en un solo día, en una tarde, pero Putin llega con unos puntos muy específicos, y es, en primer lugar, no a la participación de Ucrania en la OTAN, que es una exigencia no de ahora, sino es una exigencia desde antes incluso del inicio del conflicto con la OTAN y con Ucrania. Es decir, que no hayan bases militares de la OTAN en suelo ucraniano que pongan en peligro la existencia misma de Rusia en su territorio. Y por otro lado, otra de las exigencias fundamentales de parte de Putin en esta cumbre es mantener el control territorial sobre los territorios en los que actualmente ya hay dominación por parte de Rusia, teniendo el control territorial además de Crimea, que es un territorio que ya desde el año 2014 fue anexionado a Rusia, y además mantener en este momento las conversaciones para una paz duradera entre Rusia y Ucrania sin tener que mediar un alto al fuego. Es decir,
este alto al fuego, que es el que ha venido exigiéndose por parte de Ucrania y por parte de los europeos a Putin para poder entrar en una eventual conversación de cierre del conflicto, pues no es asumido esta postura por Trump, quien cede también en este punto y acepta que esa pueda ser una de las posiciones de negociación por parte de Putin y de Zelensky, en su caso, en el momento en el que ya se vaya a desarrollar el cierre del conflicto. De esa manera, entonces, llegamos a una cumbre, a un cierre de la cumbre, donde podemos estar hablando de una goleada, si estamos hablando de un partido de fútbol entre Estados Unidos y Rusia, en donde Rusia le lleva por lo menos 3 o 4-0 a Estados Unidos. Uno podría entonces valorar dos posiciones importantes para Estados Unidos en este aspecto. O bien sea, Trump es un muy mal negociador y cedió a todas las exigencias que tenía Putin y Rusia en el aspecto del conflicto con Ucrania y con la OTAN en este momento, teniendo presente que Putin es un excelente negociador y tenía muy claro con qué elementos iba a llegar a esta negociación y cuáles iban a ser las exigencias en este aspecto. O Trump está buscando salir lo más rápido posible del conflicto de Ucrania, o desentenderse del conflicto de Ucrania para que el peso militar, el peso de las inversiones, el peso estratégico en este conflicto quede en manos de sus aliados de la OTAN, es decir, de la Unión Europea y de los países europeos, para poder Estados Unidos concentrarse en la gran contradicción asiática en la que se encuentra en este momento, particularmente con China. En ambos casos, la cumbre termina siendo una cumbre que resulta favorable para Putin y llega entonces el día de hoy, lunes 18 de agosto, a una cumbre nueva entre Estados Unidos y Ucrania, es decir, entre Trump y Zelensky, el cual además está acompañado de una delegación muy importante de presidentes de la Unión Europea que hacen parte de la OTAN. La presidenta de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y un equipo muy grande, pues, de asesores, los cuales van a solicitarle, casi que en tono de pleitesía, a Trump que no evite participar en próximas negociaciones y, sobre todo, no evite o no retire los apoyos militares y económicos en el frente oriental o en el frente de Ucrania, en el marco, pues, de este conflicto que parece ya va bajando el telón poco a poco. Trump llega además con un trino que envió un día después de la cumbre con Putin, es decir, el día sábado 16 de agosto, donde le dice: el balón está ahora en la cancha de Zelensky. Zelensky tiene que entender que si no cierra este conflicto va a ser un conflicto que ya lo tiene perdido, y además debe básicamente ceder a las consideraciones tanto territoriales que está en este momento solicitando Putin, como a no ser parte de la OTAN, por lo menos en el mediano y corto y mediano plazo. De esa manera, entonces, tenemos que hay una posición concreta por parte de Estados Unidos de respaldo casi que a las exigencias de Rusia, y pues llega con una muy mala condición de negociación, en este caso para la cumbre del día de hoy, Zelensky a Washington. Vamos a ver entonces en qué resulta esta cumbre, pero lo más importante es que hoy vemos cómo la geopolítica internacional se alinea en contra de los intereses de la OTAN, que de manera sorpresiva pues lo encabeza el propio Estados Unidos, y tal parece que todas las fuerzas o toda la concentración de los Estados Unidos se va a orientar en el corto y mediano plazo hacia el eje asiático o hacia el eje de las disputas diplomáticas, las disputas en distintas áreas con China, y que esto puede, pues, tener un alcance tal vez de más interés para Estados Unidos en términos de inversiones, en términos de preocupación a corto, mediano y largo plazo. Veremos qué resulta hoy de la cumbre en Washington, y bueno, cómo queda finalmente este partido de tres equipos o de distintos equipos de fútbol, que en este caso, por lo menos en este momento, la goleada está a favor de Rusia y de Putin.